10 de la mañana, 28 minutos, lo decíamos al comienzo del programa. Hoy comienza el cónclave en el Vaticano que va a elegir al sucesor de Benedicto XVI. Sin un favorito claro, 115 cardenales de todo el mundo se reúnen en la Capilla Sixtina a fin de sostener la primera votación. Algunas proyecciones señalan que hoy y mañana probablemente no haya una resolución. ¿Cómo comenzó la jornada? Bueno, con la esperada misa previa al cónclave, donde el influyente cardenal Sodano exhortó a los cardenales presentes a cooperar con el sucesor de Benedicto XVI. Miles de fieles llegados de los 5 continentes asistieron a la misa solemne pro eligiendo pontífice, que fue en la Basílica de San Pedro del Vaticano, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, y esto en presencia, por supuesto, de los 115 cardenales electores llamados a escoger al Papa número 266. En su homilía, Sodano exhortó a los cardenales a colaborar para edificar la unidad de la Iglesia y a cooperar con el sucesor de Pedro. Los exhortó a comportarse de manera digna, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, tolerándose recíprocamente con amor, tratando de conservar la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. Esto lo dijo, obviamente, refiriéndose a la carta a los Efesios del apóstol Pablo. ¿Cómo transcurre la jornada en el Vaticano? Nos vamos para ahí. 4 horas más, son las 2 de la tarde, 30 minutos. Estamos en diálogo con José Manuel Vidal, periodista de El Mundo, el diario español. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Manuel? Buenos días. Hola, muy buenas tardes desde Roma. ¿Cómo transcurre la jornada en el Vaticano? Pues mira, aquí hace un día de perros, llueve, ha hecho truenos y relámpagos durante la ceremonia de la misa de Pro Eligiendo Pontífice, y por lo demás discurriendo con la misa por la mañana. Ahora los cardenales están en la Casa Santa Marta, en su hotel donde descansan, hasta esta tarde a las 4:30, donde empezará la salida hacia la Capilla Sixtina. Son 2 horas aproximadamente, ¿no? Eso es. Se esperaba la congregación de muchos fieles en las afueras del lugar, pero la lluvia, por lo que tú me estás describiendo, quizás espantó a algunas personas. Muchas personas. Te puedo decir que había más periodistas, estaban más periodistas que gente, es decir, y la poca gente que había, pues resguardada debajo de la columnata de Bernini, porque en la plaza de San Pedro diluviaba esta mañana a esa hora. Eso sí, la basílica estaba abarrotada de muchísima gente de todas partes, ¿no? Pero ya sabes que la basílica tiene un aforo determinado y una vez cubierto, pues no dejan entrar. ¿Qué proyecciones haces tú? Se estima que hoy probablemente no se termine de resolver la designación de un nuevo papa, que dure, como es históricamente, varios días, varias jornadas, para que finalmente haya humo blanco. ¿Cómo lo ves tú como periodista especializado en temas de la Iglesia Católica? Mira, primero destacar que en la homilía, que tal y como tú la referías, y leyendo el comunicado de la homilía del cardenal Sodano, pues suena bonito, pero a mí me pareció que fue una homilía muy plana, con lugares comunes, con una invitación a la unidad, eso sí, y con 2 simples referencias a Benedicto XVI, solo 2. Y de tal forma que la gente se dio cuenta, y en la primera referencia que hace el cardenal Sodano a Benedicto XVI se prorrumpe en una ovación cerrada, sentida, profunda, que duró varios minutos al Papa emérito, ¿no? Me da la sensación de, estábamos expectantes que hubiese alguna autocrítica, algo de petición de perdón por lo que la curia de la que Sodano es uno de los más poderosos
y temidos baluartes pues pidiese perdón por lo que han sufrido o algo así, y no lo han hecho, ¿no? Y eso dejó como un mal sabor de boca, sobre todo si comparamos esa homilía con la de hace casi 8 años, en el 2005, cuando fue el cardenal Ratzinger el que como decano pronunció la homilía Proligiendo Pontifice, que fue toda un magisterio de los males que según él estaban aquejando la Iglesia, y de la hoja de ruta. Hay quien dice que ahí se ganó gran parte de las votaciones, de los votos, sí, que después le eligieron papa. Sí, nos decepcionó lo de Sodano. Uh-huh. En cuanto a lo del cónclave, sí, pues mira, aquí hay dos tesis o dos posturas que están un poco enfrentadas. Por un lado, todo el mundo coincide en que tiene que ser breve, no puede ser largo porque los cardenales, la presión mediática es tal, hay 5.000 periodistas aquí destacados, los cañones de la CNN y de otras televisiones de todo el mundo van a apuntar desde esta tarde a una pequeña chimenea que sobresale un poquito por encima del tejado de la Capilla Sixtina. Esa presión es tan enorme, los cardenales la saben, que no puede durar más de 2 o 3 días. Se supone que hoy será una votación de mero trámite, una votación para ver cómo se sitúan las fuerzas. Uh-huh. Esta noche va a haber muchas charlas informales en el Colegio de Santa Marta en función de cómo se sitúen los candidatos favoritos. Mañana ya serán unas votaciones, sobre todo la de la tarde, la de la última hora de la tarde, será una votación mucho más aproximada. Hay quien dice que podría ser ya a última hora de la tarde, en la última votación, cuando saliese el nuevo Papa, o si no, sería seguramente la del jueves por la mañana, la votación de la fumata blanca. Uh-huh. Pero bueno, cuando tú decís medir fuerzas, ¿a qué te estás refiriendo? Hombre, pues me estoy refiriendo a que en este cónclave no hay figuras destacadísimas como era Ratzinger y Martín en el otro cónclave, y por lo tanto está absolutamente abierto. Es decir, aquí los cardenales están hablando de hasta 12 candidatos que podrían estar en la parrilla de salida. Otros lo reducen a 6, pero 12 o 6 son muchos candidatos, y por lo tanto eso tiene que irse decantando, ¿no? Es verdad que la Iglesia es maestra en hacer síntesis, en hacer la complexio oppositorum, en que todo esa turmis cuando se pone a digerirla, pues consiguen llegar a un acuerdo y consiguen sintetizar los distintos nombres y las distintas corrientes. Pero hay un enfrentamiento muy serio, tanto entre los cardenales curiales y los italianos con los extranjeros, como los que están dispuestos a limpiar y los que prefieren, como decimos en España, pasar un túpido velo sobre todo lo que ha pasado y está pasando en la curia. Uh-huh. Obviamente todos esos episodios van a de alguna manera quedar expuestos, o la idea de algún sector quizás puede ser, como tú bien lo decís, es dejarlos de lado, que no aparezcan en este tipo de ceremonias, en este tipo de procedimientos, ¿no? Sí, sobre todo los curiales, es decir, los curiales y los italianos. Ha habido un enfrentamiento muy serio, por ejemplo, en la última congregación general de ayer, entre el cardenal Bertone y un cardenal precisamente brasileño, Brad David, que le reprochó que no estaban dando información suficiente sobre el Vatilix, sobre las intrigas, sobre el Banco Vaticano. Hay otros 2 cardenales que se levantaron para decir que la Iglesia no necesita un banco, que muchos de los males de la Iglesia vienen del Banco de Lior, del Banco Vaticano, uh-huh, y que eso no es ningún dogma de fe y que por lo tanto pueden y deben prescindir de él, ¿no? Toda esa dinámica de enfrentamiento, de echarle en cara, incluso explícitamente y públicamente, lo mal que gestionaron todos estos asuntos, tanto Bertone como Sodano, está haciendo cierta quiebra en el colegio cardenalicio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso se va a superar gracias al ejemplo magnífico y evangélico de Benedicto XVI, que con su renuncia lo que le está diciendo es: dejaros de luchas de poder, dejaros de intrigas y ir a buscar al hombre que pueda convertirse en la esperanza del mundo y pueda seguir limpiando la Iglesia, ¿no? Tú mencionabas a Benedicto XVI. ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Qué tipo de participación? Obviamente no tiene ninguna participación en el cónclave, pero ¿qué tipo de participación pública ha tenido estos días luego de su renuncia?
Ninguna, absolutamente ninguna. Él dijo que subía al monte a esconderse del mundo para rezar por la Iglesia, y así lo está haciendo. No se ha sabido absolutamente nada, excepto un par de fotos robadas, un par de fotos que le hicieron, y que paseando con su secretario por los jardines de Castel Gandolfo, ¿no? Uh-huh. El secretario sí ha estado hoy en la misa pro leyendo Pontifice al lado del maestro de ceremonias, de Guido Marini, y no se conoce más intervención. La sombra de Benedicto XVI tiene que planear, va a planear, está planeando. Es decir, los cardenales se van a elegir por vez primera en casi 700 años a elegir un sucesor de un papa vivo, ¿no? Uh-huh. Con lo que eso significa y con lo que eso conlleva, ¿no? Y va a estar muy presente. Su sombra, yo creo que para bien, para marcar el camino, porque por otro lado es un papa suficientemente humilde como para retirarse por completo y antes de que se la pidiesen ya proclamar que iba a obedecer y en todo a su sucesor, claro. Pero hay, por ejemplo, una división entre pro Ratzinger y los contra a Ratzinger en el cónclave. ¿Se puede ver eso? Sí, se ve claramente, porque además en este momento la clásica división que había en el cónclave donde se eligió a Ratzinger, que era entre conservadores y progresistas o moderados, eso ha desaparecido. Los progresistas han desaparecido de la Iglesia y en este momento son todos conservadores, más o menos con modulaciones, pero más o menos la cuestión está ahí. Lo que sí divide es ratzingerianos y no ratzingerianos en función no de la doctrina, que ahí están todos de acuerdo, sino en función de la reforma, del cambio, de la limpieza de las estructuras. Es decir, hay un clamor tanto del pueblo como de los propios cardenales, un clamor de cambio, un clamor de reformas. La Iglesia no puede seguir así, tiene que y yo creo que por vez primera, después de muchos años, hay voluntad de querer llevar a la práctica ese cambio, esa reforma. Entonces, los ratzingerianos están decididos a seguir en esa labor que empezó Benedicto XVI, limpiando la Iglesia de la pederastia, pero hay que seguir limpiando de los problemas financieros y limpiando la curia, ¿no? Esa es la tarea que queda pendiente y la tarea que le va a quedar pendiente al próximo Papa. Y los anti-ratzingerianos, por así decirlo, los que prefieren pues que todo se solape, que de alguna manera se cubra con el velo del silencio y de alguna palabrita y todo más o menos sigue igual, para que la curia siga gobernando independientemente del papa que esté. Es decir, ellos siempre dicen que los papas pasan y la curia permanece. Esa dinámica la quieren romper los ratzingerianos y los que están en contra quieren mantenerla. 2 tercios se necesitan, ¿verdad? Dos tercios, sí, 2 tercios, además hasta el final. Lo que tenía muy claro Benedicto XVI es que quiere un papa de consenso, quiere un papa que obligue a las cordadas, a los partidos, a las distintas sensibilidades cardenalizas a pactar, a tener que llegar a un consenso. Y solo al final, después de 34 votaciones, que es una enormidad, que yo creo que no se puede dar porque sería un escándalo, permite lo que aquí llaman el balotaggio, es decir, que se seguiría eligiendo papa por los 2 tercios, pero solo entre los 2 candidatos más votados. Los 2 candidatos más votados serían elegidos por todos los demás, menos por ellos 2, que no se podrían votar ni a sí mismos ni al otro candidato, pero todos los demás tendrían que elegir entre esos 2 candidatos, pero por 2 tercios todavía, sí. O sea que el listón está muy alto, de ahí que algunos cardenales dicen que eso lo pone muy difícil, eso lo pone más difícil que en otras ocasiones, cuando pasadas unas cuantas votaciones ya se podía elegir por mayoría absoluta, ¿no? En este tipo de procedimientos, una vez que está elegido el Papa, es el Papa el que determina qué nombre elegir, ¿verdad? Efectivamente, la primera cosa que hace el cardenal decano es acercarse al Papa y preguntarle si acepta, ¿no? Todo en latín, todo transcurre en latín, le pregunta si acepta. En ese momento, si el Papa acepta, la segunda pregunta es ¿qué nombre quieres utilizar? ¿Qué nombre vas a utilizar? Y entonces el Papa en ese momento le dice el nombre e inmediatamente se toma nota. Un notario toma nota de que ha aceptado y de cuál es su nombre, y ya se sigue desarrollando la ceremonia, que consiste en que todos los cardenales
pasan delante del Papa a mostrarle, a jurarle obediencia y respeto a él y a sus sucesores. Además, después, bueno, pues pasa a la estancia de las lágrimas, donde así la llamada, porque parece que allí lloran todos. Después pasa a la Capilla Paulina por vez primera en este año, o sea, en este cónclave, a rezar ante el Santísimo, y después sale el protodiácono al balcón o a la loggia pontificia, dice el célebre Habemus Papam, y nombra al que sea, e inmediatamente sale el Papa, se presenta y bendice y da la bendición Urbi et Orbi. En eso consistirá esencialmente la ceremonia. Luego tiene que haber una etapa de contactos, digamos, con los representantes de los distintos países ante el Vaticano, ¿verdad? Por ejemplo, Uruguay tiene su propio embajador ante el Vaticano. Hay muchísimos países que tienen embajador ante el Vaticano, ante la Santa Sede, 70, y si no recuerdo mal, 79, 89 delegaciones ante la Santa Sede, porque es un actor de primera magnitud a nivel internacional, ¿no? Parece ser, aunque estos son rumores que circulan, que la fecha de entronización, que se llamaba antes, o de coronación, y ahora se llama fecha de inauguración del pontificado, puede ser o podría ser, o la están fijando para el día 19, día de San José, fiesta en muchos sitios, patrón de la Iglesia, y que encajaría muy bien y daría tiempo suficiente para que las delegaciones internacionales de los distintos países, está hablando de que podría venir Obama, incluso, sí. Los reyes y los presidentes de gobierno pudiesen desplazarse hasta Roma para asistir a esa coronación. José Manuel, te agradecemos mucho tus minutos esta mañana aquí en Uruguay y esta tarde allí en el Vaticano. Estamos en contacto para alguna futura nueva comunicación contigo. Te agradecemos mucho la deferencia con el programa. Es un placer. Que pases muy buen día. Gracias. Era José Manuel Vidal, el periodista de El Mundo de España, especializado en temas de la Iglesia Católica.